El saludo de siempre, bienvenidos a una nueva emisión de Mega Deportes desde Prensa Latina Televisión. Soy Arián Alejandro y les invito a que nos acompañen por este carril que nos lleva al análisis de eventos en Cuba y el mundo. Por supuesto que no puede ser otro el tema que el mercado de fichajes y nos vamos a quedar en la Liga Española. Ya estamos en Mega Deporte ampliando el mercado de fichajes. Nos vamos a centrar en la Liga Española, que se movió muchísimo en las jornadas veraniegas y sobre todo en la última hora, el último día, el 1 de septiembre. Y por supuesto no vamos a estar solos, nos acompaña cuando de fútbol se trata nuestro corresponsal en Madrid, Fausto Triana, que además está en un lugar icónico de la capital española. Saludos, Fausto, bienvenido nuevamente a Mega Deportes. Hola Richard, amigos de Mega Deportes Prensa Latina. Estoy en la calle de Alcalá, en Madrid, un lugar muy céntrico cerca de la Puerta del Sol. Y bueno, gracias Fausto nuevamente por estar con nosotros. Mercado de fichajes de Barça y Madrid, los dos grandes, los dos favoritos. Bueno, el Barça escalón por encima porque es el actual campeón y porque ha mostrado el mejor fútbol en la última temporada. Te pregunto, Fausto, ¿cómo ves los refuerzos tanto de los azulgrana como de los merengues, teniendo en cuenta que para los de la ciudad condal económicamente su situación es compleja y bueno, en el caso del Real Madrid, que sí tuvo un mayor dispendio a la hora de traer figuras al nuevo entrenador Xabi Alonso? ¿Cómo valoras ambos mercados, tanto el del Barça como el del Madrid? Bueno, pues desde aquí les cuento que efectivamente el mercado de fichajes terminó y yo creo que sí, que el Barcelona y el Real Madrid hicieron buenos fichajes. Otra cosa será ver cómo funcionan en la práctica. Marcus Rashford es un fichaje interesantísimo, le da más pólvora al ataque, si ello puede ser posible, al Barcelona, y es una buena adquisición. Se trata de un jugador que siempre ha sido talentoso y prometedor, pero tiene problemas de disciplina, que no ha encajado exactamente con los grandes equipos ingleses por esta razón, pero probablemente ahora con un alemán como Hansi Flick las cosas cambian. Y el otro fichaje importantísimo es Joan García, que es un jugador que venía como portero destacando en el Español y que ahora, por lo menos en sus primeros partidos, ha demostrado que tiene muy buena calidad. En el caso del Real Madrid, los tres fichajes fundamentales son importantes. Hasta ahora el que mejor se ve es Álvaro Carrera, el lateral izquierdo, que viene a llenar un vacío que hace rato tenía el Real Madrid. Pinta muy bien Dinhausen o Huysen, porque aquí pronuncian el nombre de una manera extraña. Es de origen neerlandés y nacido también, criado en España, en Andalucía. Este es un central muy joven, de mucha proyección, y puede darle al Madrid una garantía alternativa a Militao y a Rüdiger, que habían sido los habituales en esa demarcación. Bueno, sí, Fausto, coincido contigo con el tema Barça y el caso de Joan García. Es que, bueno, se habló muchísimo en la prensa que si el propio portero decía que jamás iba a ir al Barça por ser del Español. Bueno, todo eso se desmontó cuando el Barça pagó su cláusula, que además, teniendo en cuenta cómo se mueve hoy el mercado y los precios que se pagan por jugadores, pagar la cifra que se pagó prácticamente entre cláusula e impuestos, 27 o 26 millones y medio de euros por Joan García, yo lo veo realmente, vamos a poner entre comillas, barato para cómo están los precios, repito, del mercado, y teniendo en cuenta que te llevas al mejor portero español del momento, con el respeto de Unai Simón, de Ryan en el Arsenal, que son los porteros de la selección española, pero Joan García sin duda alguna se va a convertir en el portero no solo titular indiscutible de la selección española, sino uno de los mejores probablemente de Europa. Estamos hablando de un talento de 24 años que lo mostró la pasada temporada con el Español. Lo de Rashford, si explota, lo de Nico Williams quedará en el olvido. Si no, bueno, será no un fiasco tanto del Barça, sino del propio jugador, que mucho apuntaba a gran estrella desde el Manchester United, pero que su cesión al Aston Villa dejó algunas pinceladas, pero todavía no ha podido ser ese Rashford que se avisoró hace algunas campañas cuando lograba marcar 17 goles en Premier. En cuanto al Real Madrid, si bien las primeras jornadas, como bien mencionas, lo de Carreras ha llamado la atención, sobre todo
¿Cuánto se pagó por él? 50 millones, que muchos decían, bueno, 50 millones por un lateral del Benfica, por mucho que se haya visto bien en la Champions con el equipo portugués, parecía un precio demasiado alto. Lo ha justificado hasta cierto punto en las primeras jornadas, aunque solo son las primeras. Yo discrepo contigo, creo que para mí el fichaje más importante es el de Huijsen por muchas razones. Uno, temas centrales, que ha sido un dolor de cabeza en los últimos años para el Real Madrid, con las largas lesiones de Militao, de Alaba, el propio Rüdiger, que no solo sus problemas de lesiones, sino la sanción incluso por un tema de disciplina en la final de la Copa del Rey. Y yo creo que llega un central joven, que además titular ya en la selección española, que tiene una salida de balón espectacular para el fútbol que quiere Xabi Alonso. Me parece que incluso en un determinado momento se ha hablado de probarlo hasta como mediocentro, porque es probablemente el jugador con mejor salida de balón que tiene todo el Real Madrid, tras las ausencias ya de Kroos, de Modric, que no tiene ese tipo de figuras que te saque tan limpio y con tanta efectividad ese balón largo. Por eso creo que para mí Huijsen es la incorporación más importante del Real Madrid para esta temporada, por encima de Carreras, de Trent Alexander-Arnold, que algunos quieren ver brotes verdes en el último partido del Madrid, pero yo creo que Carvajal al 100% va a ser titular por encima de Trent, yo no tengo duda. Y bueno, lo de Mastantuono, que todavía hay que ver, es un joven futbolista, solo 18 años, no hay que correr con Mastantuono, me parece que tiene mucho por madurar y crecer futbolísticamente a nivel europeo. Es verdad que la estaba rompiendo en la Liga Argentina, pero una cosa es Sudamérica y otra es Europa, y él mismo lo dejó claro con sus primeras declaraciones cuando dijo, aquí van a una velocidad diferente, superior, y eso tendrá que adaptarse. Además, tiene competencia, sí o sí, en su posición, tiene a Brahim, el caso Rodrigo, habrá que ver qué pasa con Gonzalo, con figuras como Endrick, aunque no son su posición exactamente, pero tiene mucho en ataque Xabi Alonso, y repito, tiene mucha competencia el jugador albiceleste. Bueno, esto en cuanto a Barça-Madrid, que ya saben que el Madrid ha comenzado con 3 victorias en las 3 primeras jornadas y el Barça se dejó puntos en Vallecas. Ahora, Fausto, quiero que me hables del otro contendiente, del que siempre está en esa discordia si puede robarle o no la Liga a los merengues y a los azulgranas, y es el Atlético de Madrid. Que cantidad para algunos no significa calidad. Quiero tu valoración sobre este mercado otra vez del Atlético, que por cierto en los últimos 5 años de los 3 grandes de España es el que más dinero ha invertido. Así que quiero que me valores este mercado estival de los del Cholo Simeone para esta temporada. Bueno, en cuanto al Atlético de Madrid, la situación cambia bastante. Ha hecho muchos fichajes y la verdad todavía cuesta ver la efectividad que pueden tener. Ha sido criticado por sus resultados, una derrota y 2 empates, pero es muy joven el torneo y obviamente los jugadores llegan que todavía no están en su mejor forma y puede ocurrir cosas como esta. Tiene jugadores ya consolidados como Julián Álvarez, esta llegada de Almada, por ejemplo, Janko en la defensa, pueden ser importantes para un equipo que todavía falta por definir un estilo de juego que convenza, por lo menos en sentido general, aunque a la afición del Atlético de Madrid sigue muy comprometida con el Cholo Simeone y con los colchoneros. Bueno, Fausto, sí, es bueno el mercado del Atlético, es cierto, y lo de Thiago Almada a mí me parece un buen fichaje. Yo lo de Janko lo valoro muchísimo más, puede jugarte como central, como lateral izquierdo, puede terminar jugando ahí en esa posición de lateral prácticamente toda la temporada, porque Ruggeri no se ha visto bien en las primeras jornadas, pero creo que a pesar de la lesión el fichaje más importante para mí es Alex Baena, por lo que puede darle de 3/4 de cancha hacia adelante, ese hombre de último pase, en un nivel asociativo muy alto, que ya con Griezmann en su, digamos, venido un poco menos el galo, pues Alex Baena puede asumir ese protagonismo. Al Atlético hay que exigirle, ya lo decía, de los 3 grandes, el que más ha gastado en los últimos 5 años, por las razones que sean, por la situación económica del Barça, porque se aguantaba el Madrid, por los motivos que sean, ha sido el que más ha gastado y hay que exigirle, sí o sí, al discurso del Cholo y al fútbol que practica el equipo del Cholo. Del resto, yo me quedaría con 3 equipos, Betis, Villarreal, Athletic Club. En este último, bueno, quedarse con Nico Williams, la jugada de Nico Williams de quizás un poco presionar para el nuevo contrato. Lo de Aymeric Laporte, que hay que ver finalmente cuál va a ser la decisión de la FIFA. De momento, Laporte no va a poder jugar, pero hay algún optimismo en San Mamés. Y lo de Betis, bueno, con Rodrigo Riquelme, con jugadores
también importantes que llegan, sobre todo el caso de Anthony. Yo creo que lo de Anthony, si bien el 9 quedó en esa deuda, ¿no? Traer un 9 porque el Cucho te juega, pero no es ese rematador implacable. A mí lo de Anthony me sabe muy bien, porque ahora mismo con la lesión de Isco puede liderar esa plantilla. Anthony se liberó desde su salida del United en la mitad de la temporada pasada, no solo por goles y asistencias, sino porque en su fútbol lo mostró. Es un factor desequilibrante en esa banda derecha. Y lo del Villarreal, bueno, no solo por tener su fichaje más caro en la historia, Mikautatse, el georgiano, de buen rendimiento en el Metz, en el Lyon, todo esto en la Liga Francesa, también con Georgia en la Eurocopa, sino porque sigue siendo un equipo vendedor, lo hace muy bien, pero sabe invertir. Trae figuras quizás menos mediáticas, pero que son de rendimiento prácticamente inmediato. El movimiento más sorprendente para mí, además de las ventas, es la salida de Tallón, que había comenzado bien el camerunés con el Villarreal, traspasado al Levante, pero bueno, llega este Mikautatse y otra figura, un canadiense desde la liga de la MLS de Minnesota, que bueno, ya tiene experiencia el Villarreal con canadienses como Buchanan, que lo está haciendo muy bien en este comienzo de temporada. Así que vamos a ver este conjunto de submarino amarillo que ha invertido bien y que tiene un equipo para mí en opciones de disputarle la cuarta plaza al Athletic Club y ojito, que la tercera también al Atlético de Madrid en la Liga Española. Usted deje su opinión al respecto de estos temas, si cree que el Villarreal puede ser el tercero o cuarto, si el Athletic Club puede volver a batallar por zona Champions con este mercado de fichaje cerrado el pasado 1 de septiembre, si el Atlético con estos movimientos puede competir por la Liga, aunque no ha comenzado bien, si Rashford va a marcar una serie de goles importantes o el factor más clave va a ser Joan García, y en el caso del Madrid, si va a ser determinante Carrera, Huijsen, o si finalmente Trent Alexander-Arnold va a poder explotar. Comente sobre todo lo que desee el mercado de fichajes y la Liga Española. Aquí en Mega Deportes llegamos al término de este espacio. Soy Adrián Alejandro y desde Prensa Latina Televisión les envío el saludo de siempre.